La iglesia de la Candelaria es una construcción colonial que está compuesta por 3 naves y un crucero. La estructura final que ahora tiene muros que están levantados en piedra y construidos en calicanto. Como todos los elementos que componen la iglesia, pues como en su interior, los altares, el presbiterio, la sacristía, todos tienen como una factura muy bien lograda. La iglesia de la Veracruz se llamó la Capilla de los Forasteros inicialmente, porque cuando existía la iglesia de la Candelaria y el parque de Berrío, o la plaza principal, que así se llamaba en esa época, pues las familias más prestantes vivían como alrededor de ese parque. Pero empezaron a llegar, por la actividad comercial pues de la villa, a llegar forasteros. Ellos decidieron construir una capilla para ellos. Esta sí se constituye como la mejor muestra que tenemos de arquitectura colonial religiosa. El origen del edificio no tenía como mucho que ver con la universidad, porque el edificio hace parte de todo el conjunto que formaba las construcciones de los franciscanos. Las obras empezaron a construir en 1803. Cuando ellos se fueron llevaban 35 años. Después, en 1850, Pedro Justo Berrío ordenó que se terminara. Después, en 1871, se establece la Universidad de Antioquia. Ahí comienza la historia pues como de guerra, y los militares utilizaban el colegio pues o la universidad para alojamiento. En 1908 al maestro Horacio Rodríguez se le asigna la tarea de rehabilitar esta edificación. Él replantea toda la estructura del edificio porque finalmente ya sí era pues para que siguiera funcionando la universidad. La basílica está diseñada como bajo parámetros del estilo románico. La planta es en forma de cruz, también tiene 3 naves longitudinales que están también cruzadas por una nave transversal que es la que le da los brazos a la cruz. La cubierta del templo es en teja de barro y madera de comino. Ha tenido procesos en que se han adicionado como cosas. Por ejemplo, los 2 atrios laterales los construyó la Sociedad de Mejoras Públicas. Fue el segundo puente que se construyó sobre el río Medellín. El primero se construyó en lo que es ahora la calle Colón. Es el más antiguo con el que cuenta la ciudad y se compone de 4 arcos que a su vez le dan cabida a 4 bóvedas. Estos arcos están apoyados en unos machones gruesos que le dan como la calidad estética pues como a la composición del puente. Lo que hace significativo al puente dentro de la memoria de la ciudad y lo que lo llevó a ser destacado dentro del patrimonio fueron los hechos históricos que ocurrieron en él, la calidad estética y fuera de eso pues la antigüedad y la representatividad que tuvo al ser como una de las conexiones que ayudó al crecimiento de la ciudad y que vitalizó el desarrollo en el otro lado del río. Bueno, la iglesia de San José existió desde 1720. Era inicialmente una capilla como dedicada a San Lorenzo. Debido a como al mal estado de estas capillas, el obispo de Antioquia, Juan de la Cruz Gómez Plata, ordenó que se demolieran estas 2 capillas y que en su lugar, en el sitio donde existía la de San Lorenzo, se construyera la iglesia de San José. Esto fue en 1847. La capilla o la iglesia de San José, de ella se destacaba el atrio, porque el atrio era muy grande y fuera de eso daba como acceso a las carrozas. Entonces la mayoría como de los matrimonios se celebraban pues como en esta iglesia. Hace parte pues como del conjunto de iglesias, ermitas y capillas pues de la ciudad, y de ella se destaca la cúpula. Es la cúpula más grande que existe en Medellín y una de las más grandes de Colombia. El origen de esta iglesia se remonta como a 1882, cuando el padre Benjamín Marchantonio compró el lote para hacer una capilla y un hospicio, que es la edificación pues que hay contigua a la iglesia en este momento. Entre 1929 y 1945 se realizan obras de adecuación y de adición al templo. Dentro de ellas se encuentra la construcción de la cúpula, que se hace en 1932. Y esta cúpula la diseñó el arquitecto Juan Restrepo Álvarez.
La construcción de estos edificios pues está como vinculada con lo que fue el florecimiento pues o el crecimiento y desarrollo de la Plaza de Cisneros. El señor Eduardo Vázquez compra los lotes que están como contiguos a la plaza del mercado. En esos dos lotes, pues la idea que tenía el señor Vázquez era construir dos edificios que tuvieran como similitudes, que fueran de carácter comercial y que tuvieran como características pues en cuanto a tamaño y a forma muy similares. El que hizo aprovechó que en la ciudad se encontraba el arquitecto Carlos Carré y le pidió a él que hiciera pues los diseños de los edificios. En su inicio tuvo importancia por la vitalidad comercial que tenía el sector de Guayaquil pues para la época. La calidad como constructiva de este edificio es como otro ejemplo como de la calidad que existía para la época a nivel pues de arquitectos, ingenieros y obreros. Se materializa como una obra pues del estilo neoclásico. Lo que más se destaca es como la gran riqueza que tiene pues como en su factura. El edificio inicialmente no tenía pues como el tamaño que tiene ahora, sino que a través del tiempo, cuando fue creciendo como la ciudad y las necesidades que tenía el ferrocarril se hacían mayores, entonces el edificio se fue ampliando. El inicio de su historia es desde 1649, cuando se erige la iglesia de la Candelaria. Está directamente vinculado el crecimiento del parque con el desarrollo de la iglesia. Comenzó a funcionar ahí el mercado de la ciudad hasta 1892. En 1895 se instaló y se inauguró la estatua de Pedro Justo de Río. Y en ese momento es que la plaza principal comienza a llamarse Parque de Río. Cuando la ciudad empezó a crecer, digamos que las caras de manzana que conformaban el parque empezaron pues como a cambiar y a tener una vocación más comercial y financiera. Este sitio entre el atrio y el parque era donde las personas hacían los negocios. Ahí era todo el movimiento financiero de la ciudad, se daba era en ese espacio, no en los lugares de estar, sino en ese espacio y la gente pues de pie. Los terrenos donde se construyó la Plaza Villanueva fueron donados por el señor Tyrrell Moore en 1850. Él mismo fue el que hizo la primera como delimitación y delineación que hubo de la plaza. En 1904 se perfecciona el alumbrado público. En 1906 se construye un kiosco de madera para la retreta. En 1907 se instalan las primeras bancas que son de metal y madera. Y en 1920 construyen los atrios laterales de la catedral, que esa es una pues como de las obras más significativas que hace la Sociedad de Mejoras Públicas. En 1923 es el momento en que trasladan la fuente de bronce al Hospital San Vicente de Paúl y en su lugar ponen la Estatua del Libertador.